Los Pahlavi. ¿Cómo perder un imperio entre caviar y purgas? Una de las dinastías más fascinantes, estéticamente impecable y profundamente odiada por su pueblo. Pero ¿qué hicieron para que los iraníes los detestaran tanto? Revelemos la historia. Los Pahlavi. Para Occidente, Mohammad Reza Pahlavi fue el Shah, el monarca cool, el aliado con gafas de sol de piloto que estaba modernizando Irán a ritmo de disco. Pero para los iraníes, era la encarnación de un tirano que vendió el país por piezas, aplastó su cultura y se aseguró de que su clan viviera como en un cuento de hadas, mientras el resto del pueblo intentaba descifrar por qué el arroz estaba tan caro. Entender el odio visceral hacia esta familia es entender por qué en 1979 triunfa la Revolución Islámica y no aguantar un minuto más de glamour monárquico. No es una historia de buenos contra malos como siempre suele presentar Occidente, sino la crónica de una humillación nacional de 27 años cuyo fantasma, en forma de un hijo que vive cómodamente en el extranjero, sigue intentando hacer un lavado de imagen que nadie ya compra. ¡Huele a historia! La historia de los Pahlavi comienza con una traición de manual. En 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh cometió el pecado mortal de decir: «Oye, ¿y si el petróleo de Irán fuera para los iraníes?» ¡Qué atrevimiento el de este señor! La respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido fue organizar un golpe de Estado, la famosa Operación Ajax. Si no han visto ese video sobre esta operación, que por cierto salió muy mal, por aquí se los dejo. Esta operación fue para quitar al molesto demócrata y reinstaurar al Shah, quien plácidamente estaba muy dispuesto a continuar regalándole el petróleo a Reino Unido a cambio de migajas. La historia de siempre. Desde ese momento, Mohammad Reza Pahlavi no fue un líder soberano, fue el empleado del mes de Washington. Se convirtió en el Shah de Oriente Medio, el aliado que permitía a Estados Unidos controlar la región mientras él se sentía el heredero de Ciro el Grande. La opulencia de esta familia era tan extrema que podría compararse con la de los zares en el Imperio Ruso. Pero ese trono no era de oro, era de favor político, y el precio fue la dignidad de su pueblo. Su padre, Reza Shah, ya había empezado en los años 20 con una modernización forzada, algo así como: o te pones sombrero de copa y te afeitas la barba, o te ayudo yo con un garrote. El hijo continuó la obra, con la Revolución Blanca. Sobre el papel, Irán crecía. En la realidad, las reformas agrarias fueron un desastre que solo benefició a sus amigos de la élite. Creó un abismo entre una clase alta que vivía en una película de Hollywood y una clase baja que se sentía extranjera en su propia tierra. El servicio al cliente de la Savak. Pero el verdadero encanto de su reinado fue la Savak, su policía secreta entrenada por la CIA y el Mossad. Eran expertos en silenciar cualquier crítica. ¿Eres comunista? Savak. ¿Eres religioso? Savak. ¿Te quejaste del precio del pan? Savak. El Shah hablaba de democracia en las entrevistas para la prensa francesa, pero en casa gobernaba con una crueldad que haría temblar a cualquier dictador de serie B. En pocas palabras, ejecutaba a la perfección el guión de la Gestapo. El Fire Festival de Persépolis. Su obsesión con Occidente llegó al clímax en 1971, cuando celebró el 2500 aniversario del Imperio Persa. Fue básicamente el evento más caro y pretencioso de la historia. Invitó a reyes y presidentes de todo el mundo, importó comida de los mejores restaurantes de París y gastó una fortuna en carpas de seda en medio del desierto, mientras la inflación en las ciudades disparaba el precio de los alimentos básicos. Fue el equivalente geopolítico de comprarte un Ferrari mientras no tienes para pagar el alquiler de tu familia. Me quedé como mariposa de museo, ¡tiesa! El heredero y el fantasma. Cuando el pueblo explotó en 1979, el Shah, que siempre decía que amaba a su pueblo, aplicó la de: bueno,
ahí los dejo, y huyó con las maletas llenas. Murió en el exilio, derrotado y solo. Pero aquí es donde la historia se pone cínica a nivel Dios. Su hijo, Reza Pahlavi, que estaba aprendiendo a volar aviones en Estados Unidos mientras su padre perdía el trono, se autoproclamó Shah en el exilio. Lleva décadas viviendo en Occidente, vendiéndose como el salvador democrático. Últimamente ha intentado subirse a la ola de las protestas actuales en Irán, vendiendo la monarquía constitucional como si fuera una app de moda. Pero para la mayoría de los iraníes, Reza Pahlavi no es una esperanza, es el fantasma de la humillación. Es la cara de una familia que se hizo asquerosamente rica con el dinero de la nación y que ahora desde su mansión en Maryland intenta convencer al pueblo de que esta vez sí será diferente. Conclusión: el basurero de la historia. La lección de los Pahlavi es universal. Si gobiernas para los extranjeros y para tu propia billetera, tu destino tiene una sola dirección: el basurero de la historia. Aunque el hijo intente limpiar el nombre del padre con discursos pulidos y trajes caros, no puede borrar 27 años de represión y arrogancia. La herida en el alma de Irán sigue abierta y no se cura con un heredero que solo conoce el país por Google Maps, que fue criado en la mayor opulencia y que es el candidato de Occidente para gobernar Irán. En pocas palabras, una María Corina Machado cualquiera. De Shiraz a Isfahanán, de Tabriz a Zahedan, de Mashhad a Abbas, de Shahrekord a Kermanshah. Vengamos a la escena. Marquemos el fin de este régimen. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.